va evolucionando con restricción hepática y el paciente va a presentar alteraciones a nivel mental, a nivel físico y además a nivel bioquímico. Evoluciona a una hipertensión portal y una enfermedad hepática terminal, llegando a lo que es el fallecimiento. No existe una prevalencia establecida. Hay estudios que indican que se produce 30.000 muertes por año, de las cuales 10.000 son por un cáncer hepatocelular. 1% de la población va a ser diagnosticada mediante estudio anatomopatológico y generalmente la incidencia aumenta en relación al hepatocarcinoma con el virus de la hepatitis C. Un 10% de los pacientes tienen una forma silente que solo se la evidencia a través de las autopsias. Entonces, el tejido va a ser reemplazado por una cicatriz colágena y esto tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas, los factores ambientales o los factores del huésped. Si existe una perpetuación en la respuesta inmune, esto va a permitir que persista lo que es la fibrogénesis. Existe distorsión de la vasculatura, se produce un cortocircuito en el flujo portal y arterial hacia las venas hepáticas, por lo tanto el intercambio tanto entre los sinusoides hepáticos como el parénquima hepático adyacente está comprometido. Los sinusoides hepáticos van a estar limitados por un endotelio fenestrado con una capa de tejido conectivo que es permeable al espacio de Dice, las cuales contienen las células hepáticas estelares y algunas mononucleares. En la cirrosis lo que tenemos que además tener en cuenta es la capilarización. ¿Qué ocurre en la cascada fibrogénica? Va a existir un daño a los hepatocitos y se va a producir el incremento de las células inflamatorias, en este caso las citocinas, las células natural killer, las células T o las células Kupffer, las cuales van a activar a las células estelares. Estas van a seguir produciendo factores de crecimiento, citocinas, péptidos vasoactivos, ¿sí? Y van a seguir activando a las células estelares, haciendo que se produzca el daño a nivel de las células endoteliales. En el caso de la activación de las células estelares, ¿sí? Cuando se activan, van a inducir a la fibrosis y por ende a la cirrosis. Tenemos a la endotelina 1, que es la más importante, donde va a hacer que las células se contraigan. En el caso del PDGF va a hacer que proliferen las células estelares y además produzca lo que es la apoptosis. Normalmente nosotros tenemos hormonas del flujo sanguíneo, las cuales van a modular la síntesis de la endotelina 1 en las células endoteliales. Cuando existe lesión a nivel del hígado, se van a activar las células estelares
y se va a producir lo que es la endotelina 1. Además, se pueden activar lo que es la sustancia P, la angiotensina 2, la vasopresina y los prostanoides. Aquí llamamos endoteliopatía. Va a ser aquella alteración entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores. Esto en un hígado cirrótico va a contribuir a lo que es la hipertensión portal. En un hígado normal, ¿sí?, tanto la endotelina 1 como la producción de oxígeno va a ser normal. En el caso de que exista daño hepático, aumenta la producción de estos y hacen que el músculo liso se contraiga. Al existir con una constricción a nivel del sinusoide, aumenta la resistencia al flujo sinusoidal. ¿Qué ocurre en el caso de la hipertensión portal? Va a haber un aumento de la producción de las catecolaminas, hay un aumento de la endotelina 1 y va a disminuir lo que es la síntesis de óxido nítrico. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño de tipo crónico en el hígado, va a haber lo que es la fibrosis, los nódulos de regeneración y la microtrombosis. Esto va a hacer que aumente la resistencia hepática, exista lo que es la hipertensión portal, va a existir vasodilatación esplácnica y disminuye el volumen circulante efectivo. Aumenta a la vez lo que es la endotelina 1, la angiotensina 2, la vasopresina y disminuye el óxido nítrico, el dióxido de carbono. Y este es un circuito donde al disminuir el volumen circulatorio efectivo van a aumentar lo que es los vasopresores endógenos, haciendo que persista lo que es la endotelina 1, la angiotensina 2 y disminuyendo el óxido nítrico. Tenemos que tener en cuenta en la etiología una hepatitis viral, en una cirrosis biliar primaria o una hepatitis autoinmune, en el síndrome de Budd-Chiari, puede ser hereditaria como en la hemocromatosis, en la enfermedad de Wilson, en la deficiencia de alfa-1 antitripsina o en la esteatosis hepática no alcohólica. Puede producirse por fármacos, por alteración a nivel del glucógeno, causas infecciosas como ser la sífilis o la esquistosomiasis, una obstrucción biliar secundaria en aquellos pacientes que han recibido injerto o en intoxicación al tetracloruro de carbono o a la dimetilnitrosamina. ¿Qué factores contribuyen entonces al desarrollo de la cirrosis? En el caso de virus de la hepatitis C, además del consumo de alcohol, pacientes de sexo masculino mayores a 50 años. Si se produce por un NASH, existe en relación con la obesidad, con la resistencia a la insulina o en la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica o la hiperlipidemia. Dentro de la clínica, en la mayoría de los casos es asintomática y generalmente se diagnostica de forma incidental por otros motivos que llevan al paciente a la consulta. Podemos evidenciar lo que es la ictericia, ¿sí?,
que generalmente el valor de la bilirrubina va a ser mayor a 3 miligramos de cilitro. Puede existir telangiectasias o equimosis. En el caso del síndrome de Creutzfeldt-Baumgarten, va a haber un cortocircuito a nivel de la vena porta a las ramas de la vena umbilical. A nivel de las extremidades va a existir un eritema palmar. Las uñas van a ser de color blanquecinas. Puede existir la ginecomastia o pérdida del patrón velloso o un hipogonadismo. A la exploración física podemos tener un hígado aumentado de volumen, en algunos casos doloroso, esplenomegalia, ascitis y en el caso de la hipertensión portal, la cabeza de medusa. Puede existir asterixis cuando ya el paciente se encuentra en una encefalopatía hepática. El fetor hepaticus puede presentar pérdida de peso, diabetes mellitus tipo 2. Entre los estudios complementarios solicitamos lo que es las transaminasas, que nos van a predecir el grado de inflamación, pero no así el grado de la cirrosis. Tiempo de protonina y albúmina, donde generalmente el tiempo de protonina nos va a dar la probabilidad de sobrevida con el grado de fibrosis que tenga. Pero este también se altera en las coagulopatías con los síndromes de malabsorción o malnutrición. Y la albúmina también puede estar alterado en estos síndromes, así como en el síndrome nefrótico. Va a existir una trombocitopenia, generalmente por el hiperesplenismo. Las bilirrubinas van a estar aumentadas, va a haber una alteración a nivel de lo que es el sodio, por el hiperesplenismo y por las pérdidas a nivel gastrointestinal vamos a tener anemia. Un estudio que actualmente se está solicitando para determinar lo que es la fibrosis a nivel del hígado es la elastografía hepática o el FibroScan. Así que valora la firmeza hepática mediante un transductor y se va a medir en kilopascales. Un hígado normal va a tener un rango de 4 a 6, pero ya un hígado cirrótico va a ser de 12 a 14. Entonces el transductor se coloca a nivel del lóbulo derecho. Y este estudio está limitado en aquellos pacientes obesos que tengan ascitis o que presenten los espacios intercostales muy pequeños. Entonces, de acuerdo a la etiología, nosotros tenemos los marcadores que se deben solicitar para determinar la causa de hígado cirrótico. Dentro de los estudios de imagenología tenemos la ecografía abdominal, donde se va a evidenciar la ecogenicidad, si va a tener una superficie nodular o pequeño, si hay esplenomegalia, si hay líquido libre, si hay vasos colaterales, y en el caso de solicitar con estudio ecodoppler para ver una trombosis o fuga a nivel hepatoportal. En la tomografía axial computarizada o en la resonancia magnética podemos ver el diámetro del vaso, además si hay ascitis o colaterales, y
En el caso de un hepatocarcinoma podemos ver ya las lesiones tumorales, pero se solicita como un estudio contrastado. Entonces, en aquellos pacientes con sospecha alta y que ya tengamos datos a nivel clínico, al examen físico o el estudio complementario, tenemos que hacer el screening de varices y de un hepatocarcinoma. Si la sospecha clínica es baja, entonces se puede solicitar la elastografía hepática y hacer un control cada 6 a 12 meses. Si el paciente está en una sospecha intermedia, se solicita lo que es la biopsia hepática, que generalmente nos da un 20% para el diagnóstico y depende del tamaño y del número de muestras que se tomen. Y con esto vamos a tener un mejor pronóstico del paciente. Entonces, generalmente tenemos necrosis, una regeneración nodular o depósito de tejido conectivo. Y de acuerdo a los hallazgos se va a clasificar en micronodular, en macronodular o en mixto. Una cirrosis que se encuentra en etapa compensada progresa a una descompensada cuando se presenta la ascitis, el sangrado varicial o entra en una encefalopatía. Y generalmente aceleran la evolución en una peritonitis bacteriana espontánea, un hidrotórax hepático, el síndrome hepatorenal, una hipertensión portopulmonar, una trombosis venosa portal o un hepatocarcinoma. Tenemos que realizar el screening de las varices esofagogástricas, ver si hay relación con una causa viral, ¿sí? Sabemos que al realizar el tratamiento tanto del virus de la hepatitis B como la C, va a disminuir el riesgo de progresión y de hepatocarcinoma. La primera causa de descompensación va a ser la ascitis, ¿sí? Y según el consenso de Baveno 4, tenemos el estadio 1, donde no hay varices, tampoco ascitis. El estadio 2 sí presenta varices, no ascitis. El estadio 3 va a ser una etapa descompensada, donde puede existir tanto las varices como la ascitis. Y en el estadio 4 ya va a existir sangrado a nivel varicial con la ascitis. Tenemos la escala de Child-Purcott, donde tomamos en cuenta si el paciente está en encefalopatía, que tiene ascitis, y los valores de la bilirrubina, del albúmina y del INR. De acuerdo al puntaje, a menor puntaje va a haber mayor sobrevida y menor complicación. Tenemos la escala MED, que generalmente son pacientes que van a ir a un DIPS, donde toman en cuenta la creatinina, la bilirrubina y el INR, y ambas escalas generalmente van a estar relacionadas con el tratamiento médico que se realice. Por lo tanto, nosotros tenemos que eliminar la causa. Tenemos que bloquear lo que es la inflamación y bloquear o inhibir la función de las células efectoras.
Para las complicaciones tenemos que tener en cuenta lo que es el screening de las varices esofagogástricas. Si existe ascitis, tenemos que descartar lo que es una peritonitis bacteriana espontánea y una encefalopatía hepática. En lo que respecta a las varices, nosotros tenemos una presión de enclavamiento a nivel de las venas hepáticas, que normalmente es de 5. Cuando se produce la hipertensión portal van a ser más de 10 milímetros de mercurio, donde en la endoscopía nosotros vamos a visualizar las varices. Pero si ya se presenta mayor a 12 milímetros de mercurio, ya tenemos un riesgo de sangrado. En aquellos pacientes cirróticos que no tengan varices, tenemos que realizar el control endoscópico cada 2 a 3 años. En los que presenten varices grado 1, el control va a ser cada 2 años, pero si el paciente ya se encuentra en una etapa avanzada, cada 6 meses a 1 año. Entonces, lo primero que se utiliza en la prevención del sangrado va a ser los beta-bloqueadores no selectivos y las ligaduras endoscópicas. ¿Sí? Una vez que se realice la profilaxis primaria, en el caso de que falle, al paciente le enviamos a un PIT. Y si el paciente se encuentra en una escala de Child-Pugh B o C, tenemos que considerar el trasplante hepático. Entonces, la ascitis se va a presentar en un 50% de los pacientes cirróticos y la mortalidad aumenta por la peritonitis bacteriana espontánea y la insuficiencia renal, disminuyendo la sobrevida. Entonces, tenemos que determinar si esa ascitis se debe a la cirrosis. Un 15% puede deberse a lesiones neoplásicas, a la tuberculosis, a una pericarditis congestiva o una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, para ello, nosotros realizamos una paracentesis diagnóstica donde tomamos muestras de líquido cítico y valoramos lo que es el número de células presentes, si existen bacterias o no, las proteínas, en este caso la albúmina, la deshidrogenasa láctica y la glucosa, y en algunos casos podemos encontrar lo que es la amilasa. De acuerdo al valor de las proteínas y a la diferencia entre la albúmina sérica con la albúmina de líquido acítico, vamos a tener las diferentes patologías. En el caso de la cirrosis, tiene un GASA de mayor a 1.1 con proteínas menor a 2.2 gramos de cilitro. En este caso, el tratamiento va a ser la restricción de sodio y generalmente se utiliza diuréticos como la espironolactona y la furosemida. Las complicaciones vamos a tener en cuenta si existe un deterioro a nivel de la falla de la función renal, si hay una pérdida excesiva del peso, si se presenta la hipotensión ortostática, el paciente evoluciona a una encefalopatía, a una hiponatremia dilucional.
Entonces, en estos casos tenemos que reajustar la dosis de diurético. ¿En qué casos se realiza la parasíntesis terapéutica? En aquellas ascitis a tensión y que estén con retención de sodio. Generalmente, cuando se realizan varias parasíntesis terapéuticas, tenemos que hacer la infusión de albúmina. Hay estudios que indican que debemos colocar entre 8 a 10 gramos de albúmina por cada litro de ascitis que nosotros extraigamos. Y otra opción es la terlitricina. Un 10 al 20% presenta una ascitis refractaria, donde va a existir una retención renal del sodio. En este caso, tenemos que dar diuréticos a doble dosis o dosis máximas. En el caso de la espironolactona, 400 miligramos por día y la furosemida, 160 miligramos por día. Ahora, ¿en qué casos nosotros derivamos a un TIPS? En aquellos pacientes que no toleran las parasíntesis terapéuticas, mayores de 70 años o con un child C, cuando aumenta la expresión urinaria de sodio entre los 7 y 28 días, y en aquellos pacientes que desarrollan la encefalopatía hepática. Generalmente esta es progresiva y está asociada a un edema cerebral. Tenemos el tipo A, que va a estar asociado a la insuficiencia hepática aguda. El tipo B, que está asociado a un bypass portosistémico, pero no hay una enfermedad hepática intrínseca. Y el tipo C, que está asociado a lo que es la cirrosis y la hipertensión portal. Entonces el paciente tiene una pérdida de lo que es las habilidades motoras finas, su lenguaje va a ser lento, va a presentar hiperreflexia o clonus, asterixis, puede presentar convulsiones, coma y llegar a lo que es la postura de descerebración o de decorticación. Tenemos 4 grados, el 1 donde va a haber una confusión o alteraciones leves a nivel del comportamiento. El grado 2 ya su habla va a ser más lenta y el comportamiento va a ser inadecuado. El grado 3 se va a encontrar en estupor, puede obedecer órdenes pequeñas, y el grado 4 se va a encontrar en coma. Entonces, ¿cuáles son los factores precipitantes? El aumento del nitrógeno, algunas drogas como ser los narcóticos, un desequilibrio hidroelectrolítico, o en aquellos pacientes que presenten infección o que tengan una enfermedad hepática superpuesta o progresiva. Generalmente el tratamiento va a ser la L-ornitina L-aspartato, que se administra vía endovenosa, o la lactulosa, que podemos utilizarla por vía oral. En recientes estudios se ha visto que el uso de la rifaximina por vía oral ayuda con lo que es la encefalopatía hepática. En la peritonitis bacteriana espontánea va a haber una infección a nivel del líquido acítico, ¿sí? Y lo vamos a dividir en 3 grupos. El primero, donde va a haber bacterias en el líquido acítico y más de 250 polimorfonucleares por mililitro. En la ascitis neutrocítica, el cultivo va a ser negativo, va a presentar 250 polimorfonucleares. Y en la bacteria ascitis, ¿sí?, no va a haber polimorfonucleares y puede no existir un cultivo positivo. Entonces,
Se presenta en un 10 al 30% de los pacientes con ascitis y un 40 al 70% va a presentar recaídas. Generalmente están relacionadas la Escherichia coli o la Klebsiella en aquellos pacientes internados y pocos gram positivos en aquellos pacientes ambulatorios. Además, tenemos que tener en cuenta que existe un sobrecrecimiento bacteriano, lo cual va a aumentar la permeabilidad intestinal, aumentar la translocación bacteriana y puede estar asociado también a aquellos pacientes que sean portadores de catéteres. Puede presentarse de forma sintomática, presentar alzas térmicas, un dolor abdominal difuso, va a existir aumento de la citis, un deterioro de la encefalopatía hepática y en algunos casos puede presentar vómitos. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es realizar una parasíntesis diagnóstica. Si en el líquido acítico existe más de 250 polimorfonucleares, hacemos el cultivo. Si es positivo, ya es una peritonitis bacteriana espontánea. Y lo que vamos a hacer es el uso de los antibióticos. Si es negativo el cultivo, tenemos que buscar otra causa. En la bacteriocitis vamos a evidenciar menos de 250 polimorfonucleares por mililitro y un cultivo no contaminado. Para la prevención primaria lo que tenemos que tener en cuenta es la ascitis, el valor de la bilirrubina total, si hay plaquetopenia y generalmente se utiliza lo que es la norfloxacina. Podemos utilizar también la ceftriaxona y en el caso de que sea una ascitis no complicada, amoxicilina con ácido clavulánico. Se repone la albúmina y en aquellos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea tenemos que tener en cuenta tanto el valor de la creatinina como de la bilirrubina. La prevención secundaria va a ser la recurrencia al año y se utiliza lo que es la norfloxacina o la ciprofloxacina. Ocurre si se presenta una complicación a nivel pulmonar. En el caso del síndrome hepatopulmonar va a disminuir la oxigenación arterial porque existe vasodilatación vascular. Entonces existe hipoxemia, la enfermedad hepática y la dilatación vascular intrapulmonar. Como está alterada la excreción a nivel del hígado, no se van a eliminar lo que es los vasodilatadores pulmonares. Entonces se va a producir la endotoxemia intestinal. Va a haber una producción elevada de los vasodilatadores, como ser la prostaglandina E1, la I2, el óxido nítrico, el péptido inhibidor vasoactivo, la calcitonina, el glucagón, la sustancia P. Y va a haber un aumento a nivel de la producción del óxido nítrico. Esto va a hacer que aumente la endotelina 1 y se produzca lo que es la vasodilatación. Entonces, el paciente presenta lo que es la platipnia, la ortodeoxia, la disnea con el ejercicio, puede presentar telangiectasias, una cianosis e hipocrotismo digital. Y tenemos que realizar el diagnóstico. Con la clínica,
Generalmente la radiografía de tórax no nos ayuda mucho. En el ecocardiograma vamos a encontrar alteraciones a nivel de este y puede haber paso de burbujas a través de la vasculatura pulmonar dilatada y va a haber un aumento en la capacidad de difusión de monóxido de carbono en las pruebas de función pulmonar. No existe un tratamiento efectivo. Se plantea al paciente lo que es el trasplante hepático. En el caso del hidrotórax hepático va a existir derrame pleural aproximadamente de 500 mililitros. No va a existir enfermedad cardíaca, pulmonar o sistémica. Y el paciente va a presentarse con disnea, tos o malestar a nivel torácico. Uno de los estudios es una radiografía de tórax. Tenemos que hacer una toracocentesis para descartar otras patologías, una tomografía axial computarizada para descartar lesiones a nivel mediastinal, pulmonar o pleural. Y en el caso del hígado, la ecografía abdominal. Tenemos que evaluar al paciente si es candidato a un trasplante hepático. Tenemos que hacer la restricción de sodio y de diuréticos. Se puede hacer una toracocentesis terapéutica. En el caso del TIPS, en pacientes con childhood menor a 10, menores a 60 años, que no tengan una encefalopatía hepática. Algunos dicen que se puede reducir la pleurodesis, pero es como tratamiento paliativo. Y usar los vasoconstrictores cisplásmicos. En las complicaciones renales, el síndrome hepatorenal, ¿sí? Donde tenemos que tener en cuenta la creatinina, pero además tener en cuenta que se produce en casos de malnutrición o alteraciones de síntesis a nivel del hígado. Tenemos tres tipos de clasificación. ¿Sí? En el caso del síndrome hepatorenal se encuentra en la prerrenal. El paciente presenta vómitos, diarrea, una diuresis excesiva, puede existir hemorragia, puede haber un síndrome compartimental. En la intrínseca, por virus de la hepatitis B y C, o una nefropatía por inmunoglobulina A. Y en la porrenal, por una nefrolitiasis, una vejiga neurogénica. Entonces, generalmente, el primer desencadenante va a ser la infección. Cuando tenemos el gasto cardíaco aumentado y una enfermedad hepática, va a haber lo que es la retención de sodio y aumenta lo que es la vasodilatación esplásmica. Existe un deterioro a nivel de la función hepática y se produce la vasoconstricción esplásmica y el gasto cardíaco va a disminuir, evolucionando en insuficiencia renal y al síndrome hepatorenal. Entonces, los criterios de diagnóstico van a ser paciente cirrótico con ascitis, creatinina mayor a 1.5 miligramos decilitro, que no mejora con el tratamiento diurético o el tratamiento con albúmina.
vamos a tener ausencia de una enfermedad renal parenquimatosa. Se clasifica en tipo 1, que generalmente tiene una progresión rápida de insuficiencia renal. La creatinina sérica va a estar mayor a 2.5 miligramos de litro y progresa en menos de 2 semanas. El tipo 2, la insuficiencia renal va a ser moderada, la progresión es más lenta y está asociada a una ascitis refractaria. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros que tienen un alto riesgo para desarrollar un síndrome hepatorenal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? La suspensión de los diuréticos, la albúmina y tenemos que evitar los nefrotóxicos. Entonces, en algunos casos vamos a llegar a lo que es la terapia de reemplazo renal. El hepatocarcinoma va a encontrarse en el 6º lugar a nivel mundial. Más de 600,000 personas van a fallecer por esta patología cada año. Es la tercera causa de muerte por cáncer. No existe factores de riesgos asociados. Generalmente el diagnóstico es tardío y no hay un tratamiento efectivo. Entonces, se han hecho estudios donde puede estar relacionado con una enfermedad infecciosa, nutricional o tóxica, puede ser genético, inmunológico, ¿sí? O tener una deficiencia de la alfa-1 antitrypsina. Entonces, en este caso tenemos que hacer un screening del hepatocarcinoma en aquellos pacientes que hayan cursado con una hepatitis B, una cirrosis hepática o en aquellos que hayan tenido un tratamiento de hepatitis viral. Se solicita lo que es la ecografía abdominal, la alfa-fetoproteína, que generalmente si es mayor a 200 nanogramos por mililitro. Podemos predecir un hepatocarcinoma, perdón. La tomografía axial computarizada, que nos va, o la resonancia magnética, que nos va a ayudar en la estadificación. Y en algunos casos la toma de biopsia. Entonces, el tratamiento va a ser de acuerdo a la fase que se encuentre. Si es una etapa temprana, donde se encuentra un nódulo o 3 nódulos menos de 3 centímetros, la terapia va a ser nativa. Si existe un hepatocarcinoma intermedio que tenga múltiples nódulos, va a ser la quimioembolización. En el caso de un hepatocarcinoma avanzado, donde ya existe invasión portal, el tratamiento va a ser paliativo y en una fase terminal, el tratamiento va a ser sintomático.
En el caso de la hipertensión portal, va a haber la vasodilatación esplácnica, que hace que disminuya el volumen efectivo y se activen los sistemas vasoactivos, que hace que haya un aumento de la resistencia portal y un aumento del flujo portal. En este caso aumenta el gasto cardíaco y se retiene sodio y agua. Se expande el volumen y existe una circulación hiperdinámica. Entre las causas tenemos la prehepática, que generalmente se encuentra la trombosis de la vena portal o esplénica, la intrahepática, la cirrosis con hepatitis o en un hepatocarcinoma, y la poshepática en la miocardiopatía constrictiva o pericarditis. Puede producirse también por una esteatosis hepática masiva o en la tuberculosis miliar. Entonces, al haber un aumento en la resistencia del flujo portal en los sinusoides, van a haber una compresión de las venas hepáticas terminales por la fibrosis. Entonces, al haber la obstrucción de la vena portal, tenemos a nivel del hígado la disminución del aporte de oxígeno y la regeneración celular. A nivel del esófago y del estómago aparecen las varices, o en el caso del estómago una gastropatía hipertensiva. Y si se presenta un shunt portosistémico, va a haber lo que es la encefalopatía, una sepsis intestinal o alteraciones a nivel metabólico o circulatorio. En este caso, el paciente va a presentar malestar general, anorexia, debilidad, náuseas, vómitos. Presenta una hepatosplenomegalia, ascitis, arañas vasculares, ginecomastia o hipomentalismo. Puede presentar encefalopatía hepática. El estudio que vamos a solicitar va a ser una ecografía abdominal con Doppler color de vena porta, donde se puede evidenciar lo que es la esplenomegalia, un aumento del diámetro portal, una disminución a nivel del flujo portal o líquido libre en cavidad abdominal. En el caso de la esplenomegalia tenemos la clasificación de Boyd, donde el grado 1 va a ser un vaso que va a sobrepasar el reborde costal. El grado 2 entre el reborde costal y el ombligo. El grado 3 llega hasta el ombligo y el grado 4 va a sobrepasar el ombligo. En el caso de la hipertensión portal, nosotros llegamos a tener el grado 2. Como va a existir circulación colateral, tenemos las varices esofágicas y a nivel del recto lo que es las hemorroides. El diagnóstico, tenemos que hacer anamnesis si existen ingesta de fármacos que sean hepatotóxicos, el consumo de alcohol, si hay antecedentes familiares de hepatopatías, o tomar en cuenta los antecedentes con aquellas personas con virus de la hepatitis B, lo de drogas, tatuajes, la actividad sexual. En el caso del laboratorio vamos a tener una anemia, una hipoalbuminemia, alteración a nivel de los factores de la coagulación y un incremento de las bilirrubinas. En la ecografía vamos a evaluar las características del hígado y del vaso, y en la endoscopía lo que es las varices.
El tratamiento va a ser reducir la resistencia vascular, generalmente con la nitroglicerina, el dinitrato disosorbida o el nitroprusiato de sodio. Y reducir el flujo sanguíneo portal, la vasopresina, la terlipresina o la somatostatina. Podemos utilizar los beta bloqueantes. El más común es el propranolol, que iniciamos a dosis bajas y aumentamos cada 48 horas hasta tener una frecuencia cardíaca de reposo de 55 latidos por minuto. En el caso de una hemorragia digestiva de origen variceal, podemos utilizar la somatostatina, ya sea en bolo o en una infusión continua. Y como tratamiento endoscópico, la endoligadura. Y si fallan estos dos, el tratamiento quirúrgico. Entonces, la ligadura de varices se coloca en el endoscopio este capuchón que tiene ya las ligaduras y se procede a colocarlas de distal hacia proximal. Si no es posible las ligaduras, tenemos la opción de la esclerosis, donde tenemos una aguja de escleroterapia y se coloca directamente a la varice. La endoligadura se debe realizar varias sesiones de acuerdo al grado de varices que encontremos, ¿sí? Y generalmente esto va a reducir lo que es la recidiva, va a disminuir las complicaciones y se recomienda el uso combinado con los beta bloqueantes. Antes de tener lo que es las ligaduras endoscópicas, teníamos la compresión directa de las varices y se utilizaba lo que es las sondas de Sengstack-Blackmore, donde el primer balón, que es el pequeño, se quedaba a nivel de estómago y el segundo balón, se quedaba a nivel de esófago y comprimíamos directamente las varices y era un tratamiento de rescate en una hemorragia digestiva masiva. La derivación portosistémica generalmente vamos a realizar en aquellos pacientes con grado A de Child. Y la percutánea portosistémica intrahepática en el caso de pacientes con contraindicaciones quirúrgicas, pacientes que sean aptos para un trasplante hepático. Y en aquellos pacientes con trombosis portal que tengan una hemorragia incoercible se puede realizar la transección esofágica. Bien, chicos, con esto hemos terminado la clase de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora.